damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al doctor Carlos Félix Cuello, epidemiólogo y salubrista. Muchísimas gracias por el honor. Bien, muchas gracias. Estamos aquí a sus órdenes, tratando de hacer un aporte al programa. Este lunes se inicia la apertura total en algunas demarcaciones, por ejemplo, el Distrito Nacional con respecto al COVID-19, es decir, que no tendremos toque de queda. Sin embargo, presumimos que continuará aplicándose el protocolo. Cuando hablo de presunción es que ya un segmento de la población se maneja normal y sin protocolo a pesar del llamado de las autoridades. ¿Qué significa este nuevo esquema frente a la pandemia? Bueno, creo que desde mi punto de vista es una preocupación con relación a la decisión de levantar esta medida que es clave en el proceso de contribuir a eliminar lo que es el mecanismo de transmisión en este caso del virus. Y digo que me preocupa porque eso implica que los toques de queda en la población significa un mecanismo de contención de la pandemia. Y cuando se eliminan los toques de queda en una pandemia es porque hay variables que son determinantes y fundamentales, donde usted lo toma de referencia para determinar que el comportamiento de esa pandemia está controlada, sobre todo cuando tiene una tasa de positividad, o sea, caso positivo, que se está identificando por debajo de un 5%. En países como nosotros, que se dice que tiene una economía de desarrollo medio, se le permite que las infecciones, la pandemia, se manejen entre un 1 y un 5% para tener cierto elemento de holguras. Pero nosotros tenemos una tasa de positividad hasta el día de hoy. En los estudios que yo hago de cada 21 días, yo hago un corte desde que inició esta pandemia. Yo corté, tengo 16 días en el último corte y tenemos una tasa de positividad alrededor de un 10.26% a nivel nacional. Entonces, en el distrito, la tasa de positividad está entre 5 y un 10%. Entonces, yo creo que decidir eliminar el toque de queda, para mí es una decisión muy bien pensada porque estamos en una sociedad donde una buena parte de la población no comprende y no entiende que cuando usted decide una medida así es cuando el país está en pleno control de la pandemia y no es el caso que tenemos en República Dominicana. ¿Qué es lo que va a percibir la gente? Que el problema está controlado y que entonces ellos pueden hacer todo tipo de actividades abiertas, públicas, como lo están haciendo hasta el día de hoy, donde el toque de queda está hasta las 11 con 2 horas de gracia y la gente lo que se ha lanzado es a la calle o actividades económicas, actividades sociales y culturales. Y por eso yo creo que es un elemento de preocupación y que debió esperarse más tiempo donde se tuviese más control de esta pandemia. No hay dudas de que la tasa de positividad, de acuerdo a las estadísticas oficiales, y la letalidad han disminuido. Bueno, la de letalidad reflejan días en donde no se reportan. O sea, que es una tendencia a la baja del COVID-19. ¿Usted cree que con la desescalada que se pueda continuar, pueda variar esto? La tasa de letalidad está estable en los últimos 2 meses, está en 1.16% en la República Dominicana. Es un elemento importante porque independientemente de que está estable, significa que no está tan elevada. Pero el problema importante es usted lograr que la pandemia no esté tan diseminada a nivel nacional y en este caso en el distrito, porque lo que ha estado pasando en el país es que se ha estado aplicando escasa cantidad de pruebas. O sea, en el distrito apenas se aplican alrededor de 500 pruebas por día. Y aquí hay una población de 1 y pico de años de millones de personas y entre esta y el Gran Santo Domingo hay alrededor de 4.5 millones de personas. Deberían aplicarse en el distrito nada más alrededor de 5 o 8 millones de dosis de prueba para usted poder identificar la cantidad de casos que hay realmente en el distrito circulando y usted puede entonces saber dónde están, cómo se están transmitiendo y entonces usted puede establecer un proceso de control de esta pandemia. No es el hecho en el Distrito Nacional. Por eso, aquí incluso del día, la tasa de positividad del día de hoy del distrito, entre el último corte del boletín entre hoy y ayer, está alrededor de un 26% en el Distrito Nacional del día. O sea, me explico, en función de la cantidad de pruebas que hicieron y los casos que se identificaron.
Entonces eso es preocupante porque el virus tiene un periodo de incubación entre 0 y 14 días. Entonces usted debe de medir el comportamiento para adoptar cualquier tipo de medida en ese periodo de incubación, no porque usted esté viendo que están disminuyendo los casos en los últimos 3 días, en los últimos 2 días. Tiene que esperar cómo el virus se está comportando, cómo el virus se está moviendo, cómo el virus está infectando, para entonces usted medir en qué periodo de tiempo usted puede ir aflojando medidas para ir controlando el proceso, porque eso es lo que está pasando en República Dominicana. Nosotros aquí apenas hacemos en el país alrededor de 3.000 muestras, 4.000, 5.000, 1.000 y pico, 2.000 y pico, y por eso entonces la cantidad de casos son pocas en términos de usted medir la incidencia, los casos nuevos que se están presentando día por día. Yo sigo 23 provincias y las 23 provincias tienen una tasa de incidencia de 100 punto y pico por ciento todas, las 23 provincias que sigo. Eso te dice a ti que hay una actividad activa del virus a nivel territorial y eso no te centra el Distrito Nacional. Entonces, a mí me parece que con relación al distrito, con la tasa de letalidad, que la tenemos en 1 punto y pico, no es una tasa elevada, porque la media de la región está alrededor de 2 puntos y pico, y aquí tenemos 1.16 todavía estable, o sea que está controlable, porque la teníamos más alta. Es cierto que en los últimos días, o en el último mes, ha bajado la tasa de positividad alrededor de 10 puntos, porque estaba en 27 puntos, y la tenemos en unos 10 puntos y pico, o sea que ha bajado muchos puntos, pero eso no significa que nosotros entonces adoptemos medidas de relajación, porque lo que va a pasar es lo que ha pasado en muchos países, que cuando van disminuyendo la tasa de positividad e incidencia, relajan la medida de toque de queda. La gente entonces sale a hacer actividades no cumpliendo con la medida de bioseguridad, la colocación de la mascarilla, el distanciamiento, no actividades masivas en encuentros, entonces ahí vuelve otra vez, repuntan los casos, y esa es la preocupación que yo tengo con relación a donde ya se decide aumentarlo, abrir el toque de queda, y tomando también otra variable que es lo que ellos establecen, que es que en esa provincia, tanto aquí como en el caso de la Altagracia, ellos entienden que como está un 70% de cobertura de vacunación y por encima, también debe permitirse eliminar el toque de queda. Entonces son elementos de preocupación que yo he venido planteándolo, porque este problema se adopta no solo con la vacunación. He dicho que para lograrse un buen control de esta pandemia, la cobertura de vacunación debe estar no en un 70%, sino por encima de un 95%. Ninguna enfermedad que se controle con esquema de vacunación se elimina por debajo del 70%. Hoy en día, por ejemplo, el país que más esquema de cobertura de vacunación en el mundo tiene son los chilenos, que tienen por encima de un 80% completa ya, dosis completa. Y la tasa de positividad de Chile está en 2 puntos y algo. Y ellos tienen un control real de los casos disminuidos de manera significativa. De 20 y pico de mil de casos, tienen alrededor de 900 casos. El país que le sigue es Israel, que tiene alrededor de un 60% de tasa de cobertura de vacunas completa, y tienen una tasa de positividad de 1 punto y pico. Y tienen un repunte con la variante Delta. Entonces, y ellos, ese repunte se presentó porque ellos decidieron eliminar el toque de queda y abrir ciertas actividades sociales. Y miren que se está convirtiendo en eso. Y son países que tienen un nivel de estructura educacional, sistema de salud totalmente diferente a este, más fuerte que este, con mayor nivel de respetar las decisiones. Y mira cómo se está presentando el problema. Entonces, es un elemento preocupante. Y eso está pasando ahora mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Georgia, en Florida, en Luisiana, hay un problema de repunte porque eliminaron los toques de queda, eliminaron ciertas actividades restrictivas. La variante Delta está predominando en términos de todas las actividades, y eso está convirtiendo en un problema a tal punto que están tratando de volver nuevamente a las medidas anteriores. Entonces nosotros con esa experiencia no podemos replicarla en República Dominicana, porque aquí tenemos menos elementos de control, y aquí hay que tratar de que el pueblo asuma la conciencia de que por lo menos nosotros apliquemos los 2 esquemas de vacunación que hay con las diferentes vacunas y lleguemos a ese tope para poder entonces ver cómo se van manejando las diferentes variables y poder adoptar medidas de más liberadoras, que la gente adquiera conciencia, porque aquí ese problema tenemos un poco de debilidades. ¿Cómo se comportan las variantes en el país? ¿Hay incidencia o no? Claro, claro. Aquí hay diferentes tipos de variantes. A la que más
Ahora se le está poniendo atención y que más preocupación hay es precisamente la variante Delta, la variante de la India, que se identificó en el año pasado alrededor de medio de octubre, por ahí. Y esa es la variante que está predominando hoy en día en el mundo. Ya esa variante está en casi todos los países de Latinoamérica y del Caribe. En Estados Unidos representa actualmente alrededor del 80% de los casos nuevos que se están presentando. En Chile también está la variante, está en Venezuela, está en Cuba, está en el Brasil, está en Ecuador, está en Bolivia, está en el Perú, está en Nicaragua. O sea, nosotros tenemos la variante en todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Yo supongo entonces que por un problema objetivo, donde nosotros tenemos unas relaciones de tipo turística y comercial mayoritaria con Estados Unidos y es el país que más cantidad de casos tiene, obviamente aquí nosotros debemos tener la variante. Lo único que nosotros hasta 2 semanas atrás no teníamos disponibilidad tecnológica para poder identificar la variable y teníamos que recurrir a Estados Unidos, a los CDC o al laboratorio del Brasil para que nos pueda identificar la variable. Pero eso tiene una dificultad. Y la dificultad es que nosotros tomábamos la muestra, lo enviábamos allá y esperaban 2 meses para enviarnos la respuesta a la identificación o no de la variable. Y hasta el día de hoy, en las cantidades de muestras que se han enviado oficialmente, no se ha podido identificar la variable oficialmente. Falta un reporte de 2 meses, junio y julio, de parte de Brasil, que tiene que entregárnosla. Ya el país adquirió un equipo que identifica las variables y que ya en la próxima semana hay información que van a presentar ya las muestras de las variables que han tomado. Entonces yo creo que la variable es difícil que no esté en la República Dominicana. Lo único que el país, como no tenía capacidad de identificarla, pues esperamos que con los reportes de Brasil y con los que aquí tengamos ya sepamos realmente en qué parte del territorio es que tenemos la variable, porque recuérdense que en junio y julio hubo un repunte disparado y entonces la variable que más está incidiendo en el problema de los casos actualmente a nivel mundial es la Delta. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Carlos Félix Cuello, epidemiólogo y salubrista. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Carlos Félix Cuello, epidemiólogo y salubrista. Doctor, la salubridad es fundamental para el mantenimiento de la salud, la higiene y la vida libre de la persona de contaminación. ¿Cómo andamos en ese sistema? Bueno, tú sabes que nosotros tenemos un poco de debilidades con relación a la estructuración del sistema de salud. Nosotros tenemos un sistema de salud que está basado no en una estrategia de atención primaria en salud, donde hay una estructuración a nivel comunitario que parte de lo que se llama la primera atención de nivel de salud en cualquier país, donde ese primer nivel de atención de salud resuelve entre el 70 y 75% de los problemas sanitarios. Tenemos un sistema de salud que, aunque teóricamente está elaborado desde el 2001 para que la salud del país entre por la atención primaria en salud, realmente nosotros no tenemos una estructura elaborada para eso orgánicamente hasta el día de hoy. Entonces, tenemos una estructura basada en moles hospitalarias a nivel de ciudades que se construyen, pero a nivel territorial, a nivel comunitario, no existe esa estructura, esa red sanitaria que permita tener un control comunitario, y eso entonces refleja y conduce hacia una debilidad para controlar lo que son todos esos tipos de enfermedades que son las mayoritarias en cualquier territorio del mundo y que inciden realmente en una parte determinante de los problemas sanitarios del país. Y eso es debilidad. Pero además tenemos limitantes también en el problema de los recursos humanos. Nosotros no tenemos la cantidad de médicos suficientes en los diferentes niveles del conocimiento en República Dominicana. Aquí nosotros apenas tenemos alrededor de 25,000 médicos en términos de formación, de formados y en servicio, en ejercicio. ¿Formados en asuntos de salubridad? No, a nivel de todas las especialidades. No, 25,000 por ahí, alrededor de esa cantidad. En el gobierno hay unos 15,000 médicos más o menos nombrados. Todo eso incluye el sector de los militares, de la policía. Donde en un país con una población de 11 y 13 millones de personas que tenemos nosotros
aunque no oficialmente determinado, porque oficialmente se dice que somos 10 millones y medio de personas, pero aquí todo el mundo sabe que en el país hay entre los muchos nacionales de otras sociedades que están en el territorio dominicano, hay alrededor de sus 13 millones de personas. Nosotros deberíamos tener alrededor de 60.000 médicos, más o menos, porque en otras sociedades por encima hay de eso, pero debemos tener más o menos en las diferentes tipos de especialidades. Solo en medicina familiar, el país debería tener alrededor de 25.000 médicos, solo en medicina familiar. Y nosotros como médicos de familia en el país debe existir alrededor menos de 2.000 médicos. Hay de médico familiar, que es el área de entrada al sistema de salud de la República Dominicana. Ese sector no se le ha dado la importancia que dice la ley 57.1 y la 47.2, que es por donde debería entrar el sistema de salud de la República Dominicana, porque hay un predominio de la visión mercurial de la medicina, no de la visión preventiva de la medicina, que es donde entra la estructura de atención primaria en salud. Más bien se va por la parte curativa, y la parte curativa tiene un efecto más en la parte quirúrgica de la medicina, que es donde se plantea en la lógica de concesión, de producción y de dinero, porque en la parte preventiva no da esa cantidad de dinero como lo da la visión económica de la medicina. Nosotros estamos desarrollando un modelo de sociedad en todos los ámbitos basado en una concesión neoliberal de la medicina, donde se le da una participación predominante al sector privado de la medicina y no al sector público. Al Estado lo tienen solo como un regulador de la política sanitaria y económica del país, como un elemento regulador, por tanto, no incide tanto en la política, en los servicios de política como servicio, sino como regulación. Y la parte mayoritaria entonces se le da al sector privado, en términos de la estructuración del sistema. Esas son debilidades. Tenemos también, junto a eso, hay una debilidad del sistema de vigilancia sanitaria que debería existir en cualquier país del mundo como un elemento clave para usted identificar cualquier tipo de enfermedad que pueda existir o esté nueva en el territorio de República Dominicana. Y eso también es un elemento clave porque las enfermedades tienen que ser, la mayoría de enfermedades tienen que ser vigiladas con un sistema de vigilancia epidemiológica muy fuerte que debe existir, que aquí tenemos cierto elemento de debilidad por la misma característica del modelo de salud, y es un elemento clave. Y la otra cosa que también nos crea muchas debilidades es el nivel de educación del país, es el nivel de conciencia del país. Tenemos una sociedad donde hay muchos lugares que viven personas que están muy hacinadas y viven nivel de hacinamiento poblacional. Y eso crea un elemento de dificultad para usted desarrollar una buena política sanitaria desde el punto de vista de la salud pública. Aquí usted ve, hay lugares que cuando usted entra, la posibilidad de que usted aplique una estructuración sanitaria es muy limitante, muy dificultoso. Si usted se va a Capotillo, fundamentalmente la parte cercana al río, si se va para la gente que no es de aquí, pero que conoce algunas áreas, se va a Guayupita, se va a Gualey, se va a Los Guandules, usted crea la dificultad para usted estructurar un buen sistema de salud en esa área. Así hay lugares también en otras provincias de República Dominicana. Entonces, esos son elementos dificultantes. En la parte tecnológica también nosotros tenemos debilidad en el sistema de salud. Porque aquí hay áreas del país que hay determinado profesional de la medicina que no llega, que no te llega. Por ejemplo, un neurocirujano no te pasa casi de San Cristóbal. Y de San Cristóbal para allá, es raro que tú encuentres un neurocirujano en San Juan, en Barahona, en Pedernales, en Quimaní, en La Piña. Eso es rarísimo. Te pueden llegar a Santiago, te pueden llegar a San Francisco, y hacia el este también te pueden llegar hacia San Pedro, porque es un área muy compleja. Y dentro de esa complejidad hay subespecialidades que no te pasan del distrito, de Santiago te llegan o a San Francisco, pero no te pasan en muchas partes. Si tú buscas un neurólogo o un infectólogo, también tiene limitantes para llegar. Si tú buscas un otorrino, y muchos más limitantes tienen para llegar. Si es un oftalmólogo también, aquí hay muchas limitantes en áreas del sistema de salud. Y eso es porque ese tipo de especialidad se percibe que es muy costosa para fines de la formación. Y entonces el sistema como tal no forma lo suficiente médico hacia esa área, que debería formarlo en función de la cantidad de gente de personas que hay en el país, el territorio en su distribución, y también aquí hay una debilidad.
los médicos y las escasas cantidades de médicos que hay están concentrados entre el distrito de Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago, San Francisco y San Pedro. Es donde hay la mayor concentración de los profesionales. En las otras partes de la República Dominicana se sufre más que el carajo recibir esa atención de salud. Entonces, esas son debilidades en el sistema de salud para usted estructurar un buen sistema sanitario, que es de lo que adolecemos en República Dominicana, que ya a 21 años de haber definido esa ley, todavía usted ve que ni siquiera hemos podido entrar al primer nivel de atención de salud. ¿Qué incidencia tiene la insalubridad y predominio en las infecciones en el país? O bueno, que las enfermedades, que el 70% deberíamos resolverlo, como son enfermedades gástricas, que se adquieren a través del proceso de alimentación de comida, preparación de la comida, dificultad de acceso del agua a los diferentes lugares a nivel nacional, la contaminación de los diferentes tipos de alimentos que se producen a nivel del país, todo eso incide en la posibilidad de generar enfermedades del sistema gastrointestinal. La contaminación hídrica también del agua incide en todo ese tipo de problemas. La escasa disponibilidad de lo que son las disposiciones de las excretas a nivel nacional a través del proceso de desecho. Todo eso tiene elementos que incide en la producción de enfermedades que en cualquier parte del mundo donde existía determinado tipo de desarrollo no existen, solo pueden existir en países con ese tipo de condiciones económicas y de salud. Por eso es la parte de enfermedades prevenibles que se trabaja en el primer nivel de atención, los elementos que tienen que ver con la diarrea, con la vacunación, con las enfermedades, con las hipertensiones que se manejan en los primeros niveles, con la diabetes que se manejan también en ese primer nivel para fines de control. Todo eso incide en aumentar las enfermedades que pueden ser prevenibles. ¿Y cuál es el dato estadístico, el elemento estadístico que tenemos con relación a esas enfermedades provocadas por las infecciones? Bueno, aquí, por ejemplo, con relación al problema de los diabéticos y los obesos, ya que hay estadísticas donde ya los obesos están alrededor de un 12% en la República Dominicana y los diabéticos también están alrededor entre un 10 y un 15%, que es una tasa de incidencia muy alta para un país como nosotros. Eso tiene una característica por la debilidad de la estructuración del sistema de salud, los niveles, escasos niveles de educación con relación a la alimentación, con relación al tipo de alimentación que debe de ingerirse en la República Dominicana. Esos son parte de lo que incide en aumentar ese tipo de enfermedades que pueden ser prevenibles con un nivel de atención con una característica diferente al que tenemos ahora. ¿Qué medidas deberían adoptarse para elevar los niveles de salubridad? Bueno, lo primero es que tiene que ponerse de acuerdo para desarrollar el primer nivel de atención de República Dominicana. Si nos ponemos de acuerdo con eso, si las autoridades se ponen de acuerdo con eso, los diferentes sectores, nosotros vamos a impulsar de que en el país se aborde todas las enfermedades que tienen que ver con esa primera etapa de estructuración del sistema de salud, que es el 70% de los problemas de salud del país. Si no se maneja eso, se va a estar presentando la situación que tenemos hasta el día de hoy, a 20 años después, donde todavía aquí hay enfermedades, por ejemplo, infecciosas que se pueden controlar a nivel comunitario, muchas, por ejemplo, enfermedades a nivel, aquí hay problemas con el tránsito terrestre, que incide, es una de las causas de mortalidad que mayor incide en República Dominicana, que tú podías perfectamente controlarlo con una buena estructuración a nivel primaria y un sistema de educación, no solo vial, sino educación desde el punto de vista personal para hacer conciencia de la necesidad de cómo comportarse, porque ese tipo de problemas, al bajar el impacto en términos sociales y económicos, pues incide mucho en la mejor condición de vida de un país. Nosotros tenemos el nivel de educación de República Dominicana que tenemos que contribuir a elevado, porque en la medida que usted eleva los niveles de educación, contribuye a bajar las diferentes enfermedades que se pueden eliminar vía los elementos de formación de la educación de cualquier tipo de sociedades. Tenemos limitantes con ese tipo de problemas. Las universidades deben de contribuir a formar mayor cantidad de personal vinculado al área de la salud. Aquí hay que formar mucho más personal de salud en las diferentes áreas de la medicina. 15,000 médicos es totalmente insuficiente en República Dominicana. Hay que aumentar la cantidad de médicos en las diferentes áreas. Si no lo podemos llevar a 60,000, llevémoslo por lo menos a 40,000 médicos que pueda más o menos
suplir la distribución también equitativa que hay en términos de recursos humanos, porque acá hay un problema. A un médico le pagan alrededor, ahora mismo un médico general, por ejemplo, está ganando alrededor de sus 60,000 pesos en República Dominicana. Eso es una dificultad para que un médico, por ejemplo, quiera arrancar para Pedernales. Es un médico general, no estoy diciendo un médico cardiovascular, un médico oftalmólogo, un otorrino que no se va a querer desplazar hacia Dajabón, hacia Jimaní, hacia Elías Piña, por un problema real en términos no económicos para él y su familia, porque para usted poder ejercer la medicina en un país como este se le exige demasiado en términos humanos a la persona. O sea, aquí hay gente incluso que si ve a un médico que no tiene un buen consultorio, si es privado, que si no está bien montado, si es privado, que si no tiene una mejor condición de presencia, si es privado, y si es público también, no tiene mucho acceso a eso, porque la visión del problema de la medicina ha ido cambiando. Lejos del problema de la capacidad, ve el problema de la apariencia. Eso no significa que no hayan médicos que tengan buena apariencia, que tengan muy buena formación, o que no tengan la apariencia que se entiende en alguna gente en el país, que tampoco tengan buen elemento de formación. Lo importante es que en el país debe trabajarse para eso en combinación de las universidades y el gobierno, planificar la parte central del sistema de salud del país, que es la parte de médico familiar. La medicina familiar es la mamá de la medicina de cualquier sistema en el mundo, de cualquier sistema en el mundo. Pero aquí se le menosprecia, porque aquí se cree que el médico familiar no es un médico especialista, y eso es un error. Es un médico especialista formado en las 4 áreas principales de la medicina que se manejan. Entonces, en vez de usted tener tan escasos médicos de familia, usted debe de aumentar significativamente la disponibilidad de esa plaza. Incluso hay gente que le están dando que elegir la plaza de familia cuando ya no hay otro tipo ya de plaza ya disponible para usted ejercer la formación a través de la residencia, y eso es un error. Pero eso debe estimularse de arriba, debe estimularse del gobierno, de las universidades, porque de lo contrario vamos a tener a largo plazo este tipo de modelo de salud y sistema de salud, que tenemos entonces una serie de indicadores sanitarios que te dicen a ti que estamos mal, como es la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna, las diferentes tasas de enfermedades a otros niveles de salud. Tenemos debilidades en el reporte de los diagnósticos de la República Dominicana, porque no se lleva muy bien la categorización de los diagnósticos. En mucha parte del mundo los diagnósticos del país no se aceptan como diagnósticos porque tienen muchas debilidades. Tiene que trabajarse eso en el sistema de salud. Nosotros tenemos debilidades con el mecanismo también de vigilancia epidemiológico del país. Aquí hay muchas enfermedades que deben de reportarse de manera y vigilarse de manera permanente, activa y constante, que tienen un subregistro muchas del 25%, 30%, 35%. La cobertura de vacunación en República Dominicana es baja con relación a cómo debe estar en cualquier país donde las enfermedades que se eliminen vía vacuna debe estar por encima del 95%, porque es una regla internacional. Nosotros tenemos aquí cobertura de vacunas que algunas son hasta de 65%, 60%. Ustedes conocieron, por ejemplo, algunos brotes que se dieron en los últimos meses vinculados a la difteria, que es una enfermedad que se prevé con el mecanismo de vacunación, que cuando se presentan esos casos porque hay una debilidad y una baja en la cobertura de la vacunación. Entonces, todas esas son debilidades que entran en el sistema de salud, que con una estructuración bien establecida, con un desarrollo de un primer nivel de atención primaria de salud, eso se podía evitar en República Dominicana. Agradecemos sus importantes orientaciones hacia la población desde esta tribuna, como es Esferas de Poder, que siempre será un canal abierto. Bien, siempre disponible, siempre a contribuir a las orientaciones. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el doctor Carlos Félix Cuello, epidemiólogo y salubrista. En breve, Esfera Pública con la doctora María Cristina Grullón.